Bienvenidas al taller de tanatología e intervención del área profesional del trabajo social, dándoles los buenos días a todas y todos ustedes. Estamos en la última sesión del taller con nuestro colega, el maestro Francisco Salvador Jiménez Ramírez, del egresado por la Escuela Nacional de Trabajo Social en la licenciatura de Trabajo Social. También es maestro en tanatología. ¿Por qué universidad? Por el Instituto Mexicano de Oncología. Por el Instituto Mexicano de Oncología, que es el que está en Montevideo, ¿no? Ahí en la Ciudad de México. Y bueno, el maestro Salvador está para la última sesión del taller. Lo tendremos más o menos unas 3 horas por aquí. Esperemos que todo lo que haya preparado para ustedes sea de su agrado. Nos está indicando la camarógrafa que el audio está genial, que la vista también está genial, esperando que todas y todos se encuentren muy bien. Ya se van conectando sistemáticamente a la última transmisión de clases que tendremos en la sesión. Hay que comentarles que el día de mañana vamos a tener una transmisión a las 8 de la noche para las personas que se están empezando a conectar, para darles un poquito a conocer cómo va a ser la metodología de entrega de las constancias. Vamos a platicar con ustedes para darles a conocer lo que vamos a hacer en relación a la entrega de las constancias. Vamos a hacer una pequeña transmisión mañana domingo a las 8 de la noche para que estén atentos, y si no, para que lo vean en el transcurso de la semana. Ya les vamos a explicar toda la metodología de entrega para que estén todas y todos muy atentos en el taller. Y bueno, vamos a tener hoy 2 temáticas muy importantes. Recuerden, vamos a tener la primera temática, vamos a tener, como las veces anteriores, un receso de 15, 20 minutos, y posteriormente vamos a seguir con el segundo tema que tiene preparado el maestro Salvador para ustedes. El primer tema que vamos a ver es el proceso de duelo, y el segundo tema, ¿cuál es? Y bueno, el segundo tema que hemos preparado para todos nuestros amigos que nos están viendo es el de sentido de vida, que va muy de la mano con el primer tema. Ya verá más adelante cómo es que la vinculación entre el proceso de duelo y el sentido de vida. Muy bien, así que vamos a disfrutar todas y todos la sesión de este día, que la verdad va a estar muy enriquecedora, al igual que todas las sesiones que hemos tenido en el transcurso del taller. Los vamos a dejar, y también para comentarles que cómo conocí al maestro Salvador, porque al igual que la maestra Blanca Paulina, que estuvo la semana pasada con nosotros, el maestro Salvador y yo fuimos compañeros en la licenciatura de Trabajo Social. Estuvimos, creo que casi en todas las materias, y si no, habrá como excepción de algunas materias. Y bueno, entonces Salvador y yo éramos compañeros de clase en la licenciatura de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde somos egresados. Y bueno, Salvador, actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente soy supervisor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Delegación Norte, y bueno, también es terapeuta de manera particular, y bueno, en ocasiones, como estas grandes invitaciones que me hace mi colega, pues participamos. Entonces ya saben el mecanismo. Si llega a existir alguna duda en el transcurso de la transmisión, nos pueden dejar un comentario a través de la sesión en vivo, a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo, y si no, también se puede comunicar con nosotros a través del grupo de WhatsApp del taller. Así que nos vamos a quedar con Salvador. Esperemos que lo disfruten, que lo exploten también ustedes, porque el área de trabajo de Salvador va muy encaminado a lo que es el área de la salud. Como lo dijo hace un momento, él está inserto en una institución pública de salud, así que yo creo que muchas que están en el taller hoy laboran en instituciones similares, y creo que va a ser muy productiva esta sesión para ustedes y para todas las colegas del taller. Así que nos quedamos con Salvador. Yo me voy a hacer a un ladito, y cualquier situación, ya saben, nuestros canales de comunicación. Okay. Muchas gracias. Okay.
Ok, un segundito, ¿no? Que es. Preparamos, perdón. Unos segunditos. Si me pudieras apoyar. Sí. ¿Para abrirla? Sí, por favor. Un poquito más. Perdón, ya estamos a unos segundos de arrancar. Sí. Ok. Bueno, pues muy buenos días. El día de hoy me complace estar con cada uno de ustedes. Y bueno, como bien lo mencionaba mi compañero, el día de hoy vamos a ver el proceso de duelo y bueno, desde su historia, sus conceptos, cómo es que este tan concepto que muchos de nosotros manejamos de manera natural, ¿no? Cada uno como individuos hemos pasado por algún duelo, ¿verdad? Y bueno, hemos pasado por algún duelo porque es algo natural propiamente de nuestra vida cotidiana. Hemos tenido duelos por alguna pérdida, duelos por pérdida de algún ser querido, pérdida laboral, pérdida por alguna mascota, bueno, infinidad de duelos que hemos tenido. Más adelante vamos a ver cómo estos se presentan. Y bueno, vamos a dar arranque. Ok. Antes que nada, seguramente en algunos de los otros temas que mis compañeros en sesiones pasadas ya vieron, pues ya les dieron a lo mejor un concepto de la tanatología, alguna introducción, pero me gustaría nuevamente puntualizar este punto para que demos arranque a este concepto. Es importante entender que la tanatología se encarga del estudio integral e interdisciplinario de los procesos de muerte y de la vida misma. Tanatología, etimológicamente, es el estudio tratado de la muerte. ¿Ok? Entonces, hay que entender que la tanatología no solamente habla de muerte, sino habla del proceso integral, del proceso de vida y muerte. ¿Ok? Es una disciplina científica que se encarga de encontrar sentido al proceso de muerte, sus ritos y su significado que integra a la persona como un ser biológico, psicológico y social, y espiritual, para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de duelos derivados de las pérdidas significativas que no tengan que ver con muertes o enfermedades terminales. ¿Ok? Algo bien importante. La tanatología, como una disciplina científica, vamos a ver también que dentro de este proceso de duelos existen ritos y significados que propiamente dependiendo del entorno, de nuestra cultura, de nuestros valores, es como le vamos a dar ese significado, es como los vamos a representar. A lo largo de todos los procesos, pues siempre existen ritos, experiencias. Entonces vamos a ir viendo cómo estas se presentan. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí, como bien lo dice esta disciplina científica, que se encarga de estudiar el proceso de vida y muerte, y en específico el día de hoy, el proceso de duelo, me gustaría que entendiéramos al duelo a partir de dos conceptos. El proceso de duelo significa, de acuerdo del latín, duelum, que es combate, y dolus, que es dolor, ¿verdad? A veces a mí me gusta explicar el duelo. Por ejemplo, no sé si han visto cuando, por ejemplo, en la televisión, por ahí comentan, ¿no? El duelo entre Manny Pacquiao y tal boxeador, ¿no? Es un duelo, ¿verdad? Igual, el duelo que nosotros sentimos frente a cualquier pérdida significativa es un combate. Es un combate de manera interna, que uno tiene por aquella pérdida tan significativa.
Ya lo decíamos anteriormente, el duelo va a depender, de qué grado de qué tan significativo sea aquella persona, aquel artículo, aquella situación. Por ejemplo, ya les decía, la pérdida por algún ser querido, la jubilación, ¿no? El hecho de, a lo mejor yo desempeñarme durante años en un puesto y de repente, mi vida, ¿sí? Giró. Por ejemplo, también hay un duelo. El divorcio es una pérdida, ¿no? Es una pérdida significativa con aquella pareja que a lo mejor yo tenía planeado, visualizado, pero por diferentes razones se tuvo que romper esa relación. La pérdida también tan significativa que hoy en día se da, y que se da porque hoy en día, por ejemplo, se está dando un fenómeno. Hoy en día las parejas actuales, muchas de las parejas actuales, a lo mejor los dos trabajan, los dos se desempeñan profesionalmente, y bueno, tienen proyectos que a veces postergan un poco, a lo mejor, el hecho de tener alguna familia, es decir, un hijo, y en este caso, muchos de ellos apropian ese cariño o esa situación de esa familia, por ejemplo, a una mascota, ¿verdad? Sí, hoy en día muchas de las parejas actuales pues tienen mascotas. Si una dinámica a veces no les permite, o es muy respetable que en su momento, en este momento a lo mejor no deseen tener algún hijo, ¿verdad? Y es tan significativa esa mascota, ¿sí? Como por ahí dicen, ¿no? A lo mejor coloquialmente, ¿verdad? Y bueno, bromeando un poco, un perrijo, ¿no? Que lo llevan al perriatra, ¿verdad? Entonces, todo eso, a esa mascota también hay algo significativo, y el hecho de perderla, va a depender de qué tan significativo sea para mí, a qué objeto, les repito, aquella persona, aquella situación. Les decía hace ratito, la persona que a lo mejor se jubiló, ¿verdad? Y que a lo mejor nunca proyectó más allá, ¿verdad? Nunca planeó después de su jubilación, que empieza a pasar un proceso de duelo. O aquella persona que a lo mejor se manejaba en un puesto directivo, gerencial, ¿verdad? Que tenía mucha gente a su cargo, y de repente, cuando se jubila, cuando termina su ciclo laboral, el hecho de enfrentarse a esa situación, ya no tener ese cargo, ese lugar, trastoca todo un cúmulo de emociones en todas las situaciones lo maneja, ¿ok? También hay infinidad de pérdidas. Por ejemplo, hay una que a mí me llama mucho la atención. El duelo, entonces lo entendemos como es un combate que uno tiene interno, y que va a depender ese duelo, dependiendo de el vínculo, que exista con aquel objeto, con aquella situación. Que el vínculo significativo. Por ejemplo, ustedes vean, analícenlo, a lo mejor si tienen hijos, si se desarrollan en un medio donde están con pequeños, ustedes analicen y vean qué pasaría si ahorita en este momento a lo mejor a Salvador, yo traigo aquí 5 pesos, y de repente, por X situación, a lo mejor se me pierden, se me cayeron. Lógicamente, a lo mejor me va a doler 5 pesos, ¿no? Pero hasta ahí, ¿verdad? Pero ustedes imagínense, a lo mejor, que esos 5 pesos, se le pierden a un niño, ¿verdad? Es tan significativo para él, porque a lo mejor con esos 5 pesos, iba a comprarse ese carrito que tanto deseaba, ese dulce que tanto deseaba. O ustedes vean, ustedes piérdanle, escóndanle, o cuando un niño pierde, a lo mejor aunque sea un carrito, es tan significativo para él,
tan representativo para él, ese objeto, que empieza a tener un duelo, ¿verdad? ¿Sí? Y hay que entender que a lo largo de nuestra vida tenemos duelos, ¿verdad? Pero hay duelos tan pasajeros como duelos tan significativos o dolorosos, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor ahorita, como yo les decía, se me pierde un objeto, ¿no? Se me pierde a lo mejor una pluma que me habían regalado y bueno, sí me va a doler, pero es un duelo pasajero. No para cualquier duelo, a veces necesitamos o requerimos como todo ese proceso de aceptación, ¿verdad? Entonces, va a depender el grado aquello del vínculo significativo que tenga con aquel objeto, con aquella persona o con aquella situación. ¿Ok? Como ya lo vimos, los duelos se pueden dar por múltiples razones. No solamente, a veces estamos encasillados o creemos que el duelo solamente se da con la pérdida de algún ser querido. Obviamente, es cuando, de manera general, son los duelos más significativos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no, es irreparable aquella persona, ¿no? Papás, mamá, hijos, hermanos, ¿verdad? Es irreparable, pero va a depender. ¿Ok? Entonces, retomamos, el duelo, es un combate, que yo tengo de manera interna, por ese cúmulo de emociones y que me causa dolor. Me causa un dolor. Y bueno, el duelo se presenta dependiendo, del vínculo significativo que tenga con aquella situación, con aquel objeto, con aquella persona. ¿Ok? Bueno, una vez que ya partimos de esa idea, me gusta entender o explicar que, con el ejemplo que yo les decía, de los duelos más dolorosos, más significativos que tenemos, que son las personas, ¿verdad? Aquellas seres que he generado un vínculo durante años, por ejemplo, principalmente los papás, los hijos, ¿no? Ese vínculo, y que cuando ya no tenemos a esa persona, pues nos causa ese dolor, ese combate que decíamos de manera interna, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor esa persona tuvo debidamente, como bien lo conocemos, una muerte, ¿verdad? Pero a mí me gusta entender, o los tanatólogos entendemos a la muerte como una muerte biológica y como una muerte social. La muerte biológica, pues, es propiamente cuando esa persona, pues, físicamente ya no está con nosotros, ¿verdad? Aquella persona a lo mejor la cual ya no puedo ver, ya no puedo abrazar, ya no puedo decirle qué tan importante es para mí. Esa es la muerte física. Pero también existe una muerte social, ¿verdad? Y la muerte social es cuando esa persona ya no es recordada. Entonces, algo que tenemos que entender, para ir asimilando esos duelos, principalmente con personas, es entender que sí, que esa persona tuvo una muerte física, una muerte biológica, pero que aún continúa en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, ¿no? Hace ratito veíamos el concepto de tanatología, ¿no? Que implicaba también esa parte espiritual, ¿verdad? Sí, muy respetable nuestras creencias espirituales, religiosas, ¿verdad? Pero que eso es parte de esos ritos que decíamos, ¿verdad? Y bueno, continuamos con la parte social, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si nos estén viendo de otras latitudes o algo, pero, por ejemplo, recientemente tuvimos la muerte de un cantautor muy conocido aquí con nosotros, que es José José, y que, bueno, él, en este momento, pasó con esa muerte física, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo,
o durante años, décadas, ¿sí? Seguramente su muerte social aún no llegará, porque será recordado. ¿Cómo será recordado? A través de sus canciones, de sus composiciones. De esa manera será recordado, ¿verdad? Yo pongo ese ejemplo de ese cantautor. Pero ahora vayámonos con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puede ser recordada esa persona que por la cual a lo mejor estoy en un duelo, o ya pasé ese duelo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser recordada? A través de fotografías, a través de esos grandes consejos que me dio, de esas experiencias que pasé, ¿verdad? Sí. Cuando pasa eso, aún su muerte social no ha llegado. Y bueno, estamos casi a un mes, sí, más, de hacer algo muy tradicional aquí con nosotros, que es el Día de Muertos, ¿verdad? ¿Sí? Que es parte de los ritos, de recordar esos seres queridos que hemos tenido aquí con nosotros, y que, como les decía, físicamente ya no están, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, aún continúan. Y bueno, manejo la situación de tanatología de manera muy personal, porque creo que cada uno de nosotros hay algo que no les he dicho. Muchos de los que nos están viendo son trabajadores sociales, psicólogos o de algunas otras disciplinas, pero les voy a decir un secreto. Les quiero compartir un secreto. Pero quiero que nada más quede aquí entre nosotros. ¿Ok? Ese secreto consiste en que todos los que nos están viendo, aunque ustedes no lo sepan, también son tanatólogos. ¿Sí? También son tanatólogos. El tanatólogo es aquel que acompaña en una situación de alguna pérdida, de algún duelo. Es aquel que acompaña, aquel que guía, aquel que escucha. Y una pregunta a cada uno de los que nos están viendo. ¿Nunca han hecho eso? ¿Nunca han acompañado, guiado, escuchado, dado una opinión, una sugerencia a alguna persona, algún ser querido, algún amigo, alguien que está frente a esta situación? De cualquier tipo de duelo. Claro, lo hemos hecho. Nosotros, por naturaleza, somos tanatólogos. Por naturaleza, yo les decía, hemos sufrido a lo largo de nuestra vida infinidad de duelos, infinidad de pérdidas, pero algunas son más significativas que otras. Por ejemplo, cuando hablamos de pérdidas, a mí me gusta irme a años atrás. Imagínense cuál ha sido nuestra primera pérdida como individuos. Imagínense, les comparto, Salvador tiene 34 años y su primera pérdida precisamente fue hace 34 años. ¿Se imaginan cuál es? Cuando salimos, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de mamá, salir de ese lugar tan cómodo, donde tenemos alimento, tenemos todo ahí, y es una pérdida, ¿verdad? Salir de ese lugar. Pero yo les decía, hay pérdidas muy relativas y pérdidas muy significativas. Por ejemplo, la pérdida cuando tuvieron la caída de su primer diente, una pérdida a lo mejor relativa, rápida, pero no lo mismo cuando ya tenemos una pérdida más significativa, ¿no? Por ejemplo, cuando somos adolescentes y tenemos la pérdida de nuestra primera pareja, ¿verdad? Va a depender cada pérdida de algo muy importante, que es nuestra historia de vida. Cada uno de nosotros va a asimilar, y cada uno de nosotros, frente a cualquier situación, va a tener diferentes habilidades, diferente manejo para esas pérdidas. Pero, entonces, quiero dejar muy en claro que todos los que nos están viendo
sepan que por naturaleza todos somos tanatólogos, porque hemos apoyado, hemos escuchado, hemos guiado. Entonces, y eso es el tanatólogo, ¿verdad? Claro, ya cuando se requiere de una intervención más profesional, pues ahora, propiamente ahora sí nos vamos con una persona que a lo mejor se involucra un poco más, pero por naturaleza todos somos tanatólogos. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando hablamos de muerte, me gusta que hablemos de muerte física, biológica y de una muerte social. Y para esto me gusta hacer mucho una metáfora. Sé que muchos de los que estamos aquí, pues hemos tenido pérdidas muy significativas, que nos han dolido, que aún permanecen ahí. Por ejemplo, ahora que les mencionaba que ya viene el 1 de noviembre, que vamos a hacer esos ritos, ¿verdad? De ir a visitar a nuestros seres queridos, de ponerle su ofrenda, ¿sí? De recordarlos, de una oración. X situación de acuerdo, ¿sí? A mi parte que decían ahí, el individuo entenderlo desde una parte social, espiritual, biológica. Y no es lo mismo en esa latitud entender a la muerte que en otra latitud donde llevan otros rituales. Pero que al final el sentido es el mismo. El sentido es ir asimilando ese duelo que nos permita continuar con nuestra vida cotidiana. Entonces, la muerte siempre tiene que ser vista como una muerte física, biológica y como una muerte social. Cuando ya no existe ninguna de las dos, es cuando ya existe como tal una muerte. Por eso, amigos, me gusta compartir esto, porque, como les decía, seguramente hemos tenido por allí pérdidas. Cuando tengamos esa situación, solamente recordemos a esa persona, recordemos a lo mejor algún consejo que nos dio, algo que nos hacía reír de esa persona, o por qué era tan valiosa por nosotros. Y es aquí también donde quiero mencionarles que cuando hablamos de muerte, tendríamos que hablar de muerte como algo natural, entenderla como algo natural, y no lo hacemos. De hecho, ustedes véanlo en una conversación. Cuando empezamos a hablar de muerte, no faltará el comentario que nos diga, ay, mejor vamos a hablar de otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los mismos que negamos nuestra propia muerte, que todos nosotros sabemos que en algún momento llegará, pero que no queremos entenderla, verla. Por eso es tan importante, y es parte del otro tema, encontrar el sentido de vida. No me quiero adelantar, pero va mucho de la mano. Por eso es tan importante, si yo tengo a ese ser querido, en este momento, ustedes hagan el ejercicio, denle un abrazo a esa persona, así, sin nada más, en un abrazo, y les va a decir, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿No? Porque no hemos encontrado a veces ese sentido tan importante, o ese sentido de vida, hasta que tenemos esa pérdida. Pero no me quiero adelantar más en el tema de sentido de vida, que les digo, va mucho de la mano con este entendimiento de proceso de muerte, de duelo. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. El proceso de duelo es un combate interno que me causa dolor. Y bueno, ese duelo es de las diferentes pérdidas significativas que he tenido a lo largo de mi historia de vida. Y bueno, si nos vamos principalmente a las pérdidas más significativas que casi a todos nos involucran, que son las pérdidas de algún ser querido, que bueno, es su muerte, entendamos que a lo mejor es una muerte física, biológica, pero que aún continúa con nosotros, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en nuestros ritos que hacemos. Y es una manera de que esté aún presente esa persona. Ok, bueno. Después, continuamos ya de manera más tangible con un concepto de duelo
que es, concepto de duelo, es una experiencia de carácter universal. Era lo que yo les decía. A cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido algún duelo, alguna pérdida. Que algunas, bueno, han sido relativamente rápidas, pasajeras, y algunas más significativas. Ajá. Y bueno, que incluye componentes físicos, biológicos y sociales. ¿Ok? El duelo, de acuerdo a una definición de Dow, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas. Dormir cuando estás cansado. Comer cuando tienes hambre. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto, ¿verdad? Por eso yo les decía, el duelo es un combate, es una herida que yo tengo aquí, dentro, en mis emociones, ¿verdad? En mis pensamientos, en mi corazón. Eso es el duelo. Algo que a lo mejor se rompió. Por ejemplo, el duelo me gusta manejarlo mucho, de acuerdo a esta definición, es como una herida, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita yo me hiciera una herida, claro, me va a doler, igual que el duelo, ¿verdad? Como dicen ahí, es tan natural como tener una herida, como comer cuando se tiene hambre, es algo natural, ¿verdad? Pero que poco a poco tendrá que ir sanando esa herida. Pero algo bien importante, va a sanar, pero siempre nos va a dejar alguna cicatriz, alguna situación, pero tiene que sanar. Los duelos, se van manejando, pero siempre nos deja alguna cicatriz. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, el duelo lo tenemos que ver, la muerte lo tenemos que ver como algo natural. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ok. Hay algo que me he percatado a lo largo de mi experiencia profesional y a lo largo también cuando estudiamos, y bueno, que es parte de un análisis, de un proyecto que por ahí tengo para más adelante continuar mis estudios de doctorado, y que tiene que ver mucho con esto, con el proceso de duelo. Y bueno, aquí hago referencia a que el proceso de duelo, ya vimos algunas definiciones, ya vimos más o menos cómo entenderlo, pero si nosotros nos vamos a la bibliografía, hay muchos autores que manejan el duelo y lo manejan con etapas, ¿verdad? Es muy importante que entendamos las etapas, las conozcamos, pero es aquí donde hago un análisis. Cuando hablo de duelo, y regularmente siempre muchos colegas, muchos amigos, muchos pacientes que he visto, nos vamos luego y me quieren que los diagnostique con en qué etapa se encuentran de su duelo. Y quiero que entendamos el día de hoy, o de acuerdo a mi experiencia profesional, si ustedes me lo permiten, entender al duelo y sus etapas, no como una receta de cocina. No es una receta de cocina en la cual, pues yo manejo a tal autor y digo, bueno, la primera es la negación, la ira, la negociación, la depresión y después la aceptación. No podemos entender al duelo como una receta de cocina. No podemos entenderlo. Habrá personas, que yo les repetí hace ratito, que de acuerdo a mi historia de vida, va a depender a lo mejor que solamente pase por alguna etapa, por alguna situación. Pero no podemos entender el proceso de duelo y sus etapas como una receta de cocina. Cada uno de nosotros es diferente. Y algo bien importante que ahí me decían, por ejemplo, en algún momento, algún colega, algún paciente me decía, es que cuando ya pasamos alguna etapa, por ejemplo la de negación, ya se continúa con la otra. Sí, probablemente, sí. ¿Pero qué creen? Eso no significa que no pueda volver a regresar a la etapa anterior, o que haya un retroceso.
Aparentemente, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no sé, de alguna persona que está pasando por un proceso de algún fallecimiento de algún ser querido, y aparentemente pues ya pasó por esa etapa de la negación, de la ira, están en esa etapa de negociación, ajá. Y muchos de nosotros podrán decir, bueno, ya la va superando, manejando, pero ¿por qué situación se presenta o existe otra pérdida inmediata que hace que nos regresemos? Entonces, es importante que nosotros, que si nos involucramos en esa parte del duelo, si lo empezamos a manejar, entendamos, ajá, que no es una receta de cocina. Las etapas del proceso de duelo no son recetas de cocina. Es de acuerdo a cada historia de vida, a cada persona, va a pasar o no por alguna de estas etapas. ¿Ok? Principalmente, por ejemplo, las que más se manejan, pues es principalmente la primera, la negación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, las voy a mencionar porque es importante, sí es importante tener manejo, pero antes de mencionarlas siempre me gusta hacer esta aclaración, que no las entendamos como algo que tiene que continuar, ¿no? Como una receta de cocina, ¿no? Las vamos a mencionar, pero estableciendo que cada persona, que cada individuo, ajá, podrá pasar o no a cada una de estas, y no significa que una vez que pase una, continúe la otra, y así hasta la aceptación no. Puede continuar una otra, o también puede haber un retroceso. ¿Okay? La primera es la negación, ¿verdad? Y por ejemplo, sigámonos con este ejemplo, principalmente de las pérdidas de un ser querido, y la negación se presenta como cuando el paciente y la familia conocen el diagnóstico de alguna enfermedad terminal, de alguna enfermedad complicada. Y la primera es la reacción de negarla, ¿verdad? De no, no es cierto. No, 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 a lo mejor se equivocó el médico. No, 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 no. A lo mejor se equivocaron, ¿no? A lo mejor no es esa persona, ¿no? La primera es la negación, porque ya bien lo decíamos, hasta en la vida cotidiana, nosotros propiamente somos los primeros que negamos nuestra propia muerte, que en algún momento llegará, ¿verdad? Porque la muerte del otro hace referencia a la propia, ¿sí? Entonces, la primera es la negación. ¿Ok? Entonces, es algo bien importante. La negación se da por algo porque nuestra psique, la psique humana, reacciona, es como una manera de frenar ese golpe tan severo que se nos dio. Y por algo es un proceso natural, negarlo. No quererlo, aceptar. Después, por ejemplo, continúa la ira, ¿verdad? Y es cuando no se puede seguir manteniendo la primera fase de la negación y es sustituida por el sentimiento de ira, ¿verdad? Una vez que ya me dieron una noticia que yo no puedo creer, que no acepto, empieza un cúmulo de emociones que yo les decía, ¿no? Sí, ese duelo interno comienza, propiamente a lo mejor del paciente o de los familiares si ya conocen esa situación, y empieza con la ira, ¿verdad? El quererlo negar. Y decir, ¿por qué a mí, que yo soy tan bueno? ¿Por qué a mí me pasó esto? Que yo he hecho las cosas bien, ¿sí? Es una manera de no aceptar, como bien lo dicen, ese proceso. Es un proceso natural. Y es algo de irlo asimilando, de irlo manejando. Después continúa la negociación o pacto. El pacto es un intento por posponer los hechos. Aquí, en la negociación o pacto, tiene que ver mucho la parte espiritual. Hablo de espiritual porque cada uno de nosotros, de manera individual, personal, familiar, bueno, pues se nos ha a veces en muchas ocasiones apropiado alguna religión o algo, cada una de ellas muy respetables, pero hablo más de la parte espiritual porque es cuando seguramente
tratamos de esa negación, posponer ese hecho a través de una negociación, un pacto con algún ser divino, con algún ser que nosotros creemos, que nosotros pensamos, que nos puede apoyar en ese momento. Es una manera de ir sanando, de encontrar una solución o de estar bien uno espiritualmente, ¿verdad? Y es aquí cuando muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo soy familiar, pues hacemos alguna promesa, ¿verdad? Hacemos oraciones, o propiamente el paciente también se involucra de esta manera, haciendo alguna promesa, oraciones, y esto nos ayuda a ir poco a poco asimilando esa situación, ¿verdad? Y algo que me gusta a mí mucho en lo particular es entender esta parte espiritual. Cuando entendemos esta parte espiritual, es tan maravilloso el entender el humano cuando hablamos de espiritual, porque esto nos conlleva, dependiendo de la religión, muchas de las religiones manejan algo que se llama trascendencia, que se llama otra vida, que se llama un más allá, que se llama una reencarnación, ¿verdad? Y fíjense qué tan importante es esto, entender esto. Porque cuando lo entendemos, es darnos una oportunidad más, ¿verdad? Es abrirnos paso a algo que nosotros creemos y que nos puede permitir terminar este proceso lo mejor posible. Es tan maravilloso entender esto porque si a Salvador le preguntara ¿en qué termina el día de hoy si él falleciera? Él diría, aquí termina a lo mejor una parte de mí, pero debido a su espiritualidad, seguramente a lo mejor yo pasaré a trascender, pasaré a otra vida. Y cuando lo entendemos así, es una manera también de permitirle a esa persona que ya falleció y a sus familiares, que ellos se vayan tranquilos. Porque cuando lo entendemos así, es solamente permitir y entender que a lo mejor en algún momento podremos encontrar a esas personas en otra situación, en otro momento. Yo pongo mucho el ejemplo de las mariposas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando anuncian tanatología o algo, manejan mucho la mariposa. Y eso tiene que ver porque la mariposa es muy metafóricamente parecida a nosotros. La mariposa, ¿cómo nace? ¿Verdad? No nace siendo una mariposa, ¿no? Nace en un capullo, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo nacemos? No nacimos así, ya, ¿verdad? Hablando y todo, ¿verdad? Nacemos en algo similar en el vientre de mamá, ¿verdad? Después nacemos y la mariposa ¿en qué se convierte? Después del capullo. En una oruga, ¿verdad? Y nosotros, algo parecido, ¿verdad? Nacemos y no nacemos hablando, caminando, ¿no? Empezamos a hacer esa metamorfosis, igual que la mariposa, ¿verdad? Ok, la mariposa, aunque ustedes piensen, no hay una mariposa que se repita su color de sus alas. Es como las huellas, no hay una huella igual. Y el ser humano es igual, así. No va a haber un modelo igual que su servidor, igual que los que nos están viendo. No va a haber una persona igual, que tenga esas características propiamente de cada uno de ustedes. No va a haber uno, aunque sean gemelos. Hay una diferencia. Y la mariposa igual. Que pueden casi parecer, pero hay algo que los diferencia. ¿Ok? Entonces, el ser humano es igual. Y algo bien importante. La mariposa va a emprender un viaje. El ser humano también solamente tiene un viaje.
una oportunidad. Cuando la mariposa emprende el viaje, no todas las mariposas llegan hasta su destino final. Muchas mueren por diferentes razones, por el clima, por algún percance, por muchas situaciones. El ser humano es igual. El ser humano, no todos llegan a envejecer. Algunos por alguna enfermedad, por algún accidente, por diferentes situaciones, se quedan en el camino, ¿verdad? Y la mariposa igual. Y una vez que esa mariposa llega a su lugar, llega a ese lugar, en ese momento, la mariposa está ahí y en cualquier momento termina su viaje en ese momento. El ser humano también solamente tiene un viaje. Estamos iniciándolo, estamos encaminados. Pero ¿qué pasaría si Salvador en este momento tuviera aquí 1000 mariposas? Aquí en este estudio que estamos el día de hoy, tuviera 1000 mariposas. Y yo no las dejara emprender su viaje, terminarlo, concluirlo. ¿Ustedes qué me dirían? Qué egoísta, qué malo, ¿por qué haces eso? ¿Quién eres tú? Lo mismo yo les digo, compañeros. No seamos egoístas con aquellas personas que ya no están con nosotros, que ya trascendieron, que ya pasaron a otra vida. No seamos egoístas. Dejemos que vuelen. Seguramente a esas personas no les gustaría ver nuestro vuelo truncado, nuestro vuelo fatigado. Tenemos que continuar. Ante cualquier situación, ante cualquier duelo, tan significativo que sea, tenemos que continuar. Porque alrededor de nosotros también hay personas que nos quieren. Y que nosotros también a su vez queremos. Por algo, les repito, si aún continuamos con algún duelo por alguna persona tan significativa, por ejemplo, mamá, papá, hijos, y aún continúa ese duelo, entendamos la metáfora de la mariposa. Entendamos que esa mariposa llamada papá, hijo, familiar, amigo, ya voló, ya terminó su viaje. Y que al igual que nosotros, en algún momento llegará al final de nuestro viaje. Y que en algún momento probablemente podamos encontrar nuevamente esa mariposa. Simplemente nos queda continuar en este viaje. Disfrutarlo. Por eso les decía que tiene mucho que ver esta primera temática con la segunda temática que tendremos a continuación, que es el sentido de vida. Encontrar sentido de vida a este viaje que tenemos, a este viaje tan maravilloso, esta única oportunidad. Y dejemos volar a esos seres queridos que ya pasaron a otro viaje o que ya concluyeron ese viaje. Entendamos metafóricamente esa idea. No seamos egoístas. Dejemos volar a esas mariposas, porque seguramente no les gustaría que nos vieran decaídos. No les gustaría, seguramente, esas mariposas. Tenemos que continuar porque alrededor de nosotros, lo repito, seguramente también hay seres queridos que necesitan de nuestro apoyo. Y algo muy, por ahí alguien me dice, ¿y cómo entender cuando ya se pasó un proceso de duelo? Les decía yo, cualquier proceso de duelo significativo seguramente por ahí nos va a dejar una herida, ¿verdad? Y ahí continuará, por ejemplo, si Salvador tuviera una herida, va a empezar a cicatrizar y en algún momento me va a quedar mi herida. ¿Pero qué creen? Va a quedar esa herida. Pero eso no significa que yo pueda continuar con mi vida de manera lo más normal posible. Y cuando una persona a lo mejor ya pasó ese proceso de duelo o ya lo asimiló de la mejor manera de verlo, de diagnosticarlo y de entender que ya está trabajado ese duelo, es verlo en su vida cotidiana. Verlo, por ejemplo,
que se sigue desarrollando bien en su trabajo, con su familia, de manera normal, lo más normal, antes de que sucediera ese hecho. Si una persona aún continúa, por ejemplo, no se puede desarrollar debido a alguna pérdida significativa, todavía bien en su trabajo, tiene algún tipo de recaída, con algún tipo de adicción o algo, es que ese duelo aún todavía se tiene que manejar, ¿sí? La mejor manera de entenderlo y la mejor manera de visualizarlo es ver si esa persona está lo más normal en su vida cotidiana, ¿no? Con sus hijos, con sus familiares, en el trabajo, amigos, con él propiamente. Es la mejor manera de entender si una persona ya está trabajado ese proceso de duelo. Es la mejor manera. Entonces, entendamos el duelo de esa manera. Me gusta mucho esta metáfora y quisiera ver, por eso es que me gusta, la quise compartir con ustedes, para entenderla. Ok, continuamos. Ok. Después, por ejemplo, lo que les decía, las partes del proceso de duelo, por ejemplo, la depresión, que se manifiesta con un sentimiento de tristeza profunda, producto de la pérdida de la salud, o de cualquier pérdida, como yo les mencionaba anteriormente, pérdida, jubilación, pérdida de pareja, pérdida económica. Yo les decía, la pérdida va a depender el grado del vínculo significativo que tenga para mí. Ok. Después continuamos por último, con la parte de la aceptación, y que les vuelvo a repetir, el proceso de duelo no lo podemos entender como una receta de cocina. No. Simplemente mencionamos las etapas del proceso de duelo, porque durante este proceso a lo mejor una o dos etapas las pude haber presentado. Ajá. O a lo mejor solamente tuve una, o a lo mejor presenté dos, o a lo mejor pasé de una y me volví a retroceder, ¿sí? Eso no significa algo, por eso es que hago la aclaración bien importante cuando nos vayamos a la bibliografía o veamos algún autor en lo particular. Sí es importante ver cómo maneja el proceso de duelo y sus etapas, pero les repito, no como una receta de cocina. ¿Sí? Porque esto es dependiendo de cada uno de nosotros, de acuerdo a su historia de vida. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades, experiencias, que nos van a hacer enfrentar un proceso de duelo de manera diferente. De manera, hasta en una misma familia, ¿eh? No lo mismo, a lo mejor se tuvo la pérdida por ejemplo, de mamá y dos hijos, y lo van a presentar seguramente de manera diferente. Ok, entonces, concluyo con la parte de esta etapa de aceptación. Y les vuelvo a decir, vayamos a esa metáfora de la mariposa. Y cuando entendamos que es importante dejar volar a esos seres queridos, porque ha concluido ese viaje, seguramente podremos encontrar esta etapa que nos va a sanar de esa herida, de ese dolor, la aceptación. ¿Ok? Ok. Después, por ejemplo, aquí les comparto lo que yo les decía, en qué casos puedo pasar por un duelo. Ya les decía, es el divorcio, la muerte de seres queridos, el cambio de residencia, ¿verdad? Hay tan diferentes tipos de pérdida, pero va a depender, les repito, de acuerdo a esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, hay algo que por ahí en algún momento aún todavía continúo, como coloquialmente se dice, cocinando, que tiene que ver mucho con un artículo que quiero más adelante continuar, y que bueno, si lo concluyo, seguramente estaré con mi compañero, el licenciado Carlos Pliego, compartiendo, que tiene que ver el proceso de duelo con la migración, el cambio de residencia. Imagínense dejar su lugar de origen. Pero algo tan drástico es
a veces hasta dejar a sus seres queridos, ¿verdad? Claro, entenderlo no como dejarlos propiamente como porque hayan querido, sino por buscar, nosotros ya sabemos, ¿no? Un mejor futuro, una mejor estabilidad, precisamente para esos seres queridos. ¿Se imaginan al inmigrante por ese cúmulo de pérdidas que se tiene? La pérdida de su lugar de origen, de sus seres queridos, de un lugar, ¿verdad? E ir a otra cultura a buscar alguna situación donde a lo mejor sufrirá hambre, sufrirá diferentes situaciones. Es tan impresionante como por eso yo les decía, el ser humano pasa por diferentes pérdidas, por diferentes duelos, y eso va a depender, de acuerdo a cada uno de nosotros, de su historia de vida. Y no solamente, fíjense, allí en ese estudio que estamos haciendo, no solamente tiene el duelo propiamente el inmigrante, sino también las personas que se quedan, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense a esos, si se tiene familia, a esos hijos, crecer sin esa parte a lo mejor tan importante, que es una figura paterna, ¿verdad? Sí, sin crecer con alguien que a lo mejor, con la cual, coloquialmente, jugar, que me dé algún consejo, porque en algún momento se necesitará tenerlo como superficialmente, no está ahí presente. Entonces, podemos ver entonces las pérdidas y que se pueden presentar miles de duelos, ¿no? Y ahí les decía, el duelo de la libertad, aquella persona que a lo mejor pierde su libertad, el duelo por el cual pasa, ¿no? Encontrarse frente a una situación en la cual pierde todos sus derechos. Sí, por ejemplo, podemos continuar, ya decíamos, cambio de residencia, la pérdida de la salud, que es una de las más significativas. Por ejemplo, se da mucho hoy en día, desafortunadamente, pues ustedes sabrán, compañeros, tenemos los primeros lugares en cuanto a salud en lo que menos quisiéramos, ¿verdad? Como me gustaría que esos primeros lugares lo tuviéramos cuando vamos a los Juegos Olímpicos, X situación, pero nos hemos caracterizado por tener los primeros lugares en lo que menos quisiéramos. Primer lugar en obesidad infantil, ¿verdad? Y dice en primer lugar México, no dice la familia Jiménez, la familia Pliego, no, dice México. Quiere decir que seguramente cada uno de nosotros está poniendo su granito de arena para tener ese deshonroso primer lugar, ¿verdad? Y hablo de esto porque tenemos obesidad, diabetes, hipertensión. Imagínense a esa persona que le diagnostican diabetes. Habrá personas que a lo mejor yo les decía, lo pueden asimilar, pero hoy en día hay personas también que cuando les dicen diabetes, lo primero que se traslada, que se refleja es la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente vieron a algún familiar, algún amigo que una vez que le diagnosticaron, a los pocos meses, años, tuvo una calidad de vida muy mal, ¿verdad? Hizo referencia a la otra persona, a la propia. Entonces, la pérdida de la salud es una de las pérdidas más significativas. Y bueno, he aquí por qué hago pausa a esto, porque muchos de nosotros, como decía mi compañero, estamos inmersos en instituciones, a lo mejor de salud. Y es lamentable que durante toda nuestra preparación, llámese médicos, enfermeros, trabajadores sociales, aquellas personas que están en contacto con estos pacientes, no tengamos esa preparación para dar este tipo de noticias. De hecho, en algún momento hicimos una revisión de las materias que se imparten en cada una de las carreras de diferentes instituciones, de diferentes, les repito, diferentes profesiones, y no está, por ejemplo, la parte de tanatología. Es por eso tan importante que nosotros, los personajes que a lo mejor estamos involucrados con pacientes, nos empecemos a manejar en estos temas, porque no estamos preparados.
Dar dar una notificación ante una pérdida que es tan valiosa como la salud. Tendríamos que tener un manejo. Y lamentablemente hoy en día muchos profesionales no contamos con esa preparación. Llámese personal médico, le repito, enfermería, trabajo social. No tenemos este manejo. ¿Se imaginan ese impacto, ese dolor que causamos si no tenemos un buen manejo? Y estoy hablando, por ejemplo, de un diagnóstico de una enfermedad crónica. Imagínense una enfermedad terminal. ¿Cómo prepararnos? ¿Verdad? Es por eso tan importante aquí nuestra intervención de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y, bueno, ok. Pues hasta aquí prácticamente la intervención de nuestra primera presentación que traemos. Y es, les repito, entender al duelo como esa lucha que se tiene interna, esa lucha de emociones, y que el duelo se puede presentar por diferentes pérdidas, ya lo hemos venido viendo, y que nosotros no solamente tenemos que hablar, cuando se habla de tanatología de muertes, sino también de vida, ¿no? Ya lo veíamos en el inicio, y el día de hoy lo dividimos así. Primero vamos a hablar del proceso de duelo, que viene parte de lo que es la muerte, la pérdida, ¿verdad? Pero también tendríamos que hablar, nosotros, del sentido de vida. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? El día de mañana. ¿Qué estamos haciendo con nuestro entorno? Para prepararnos cuando llegue este momento, esta muerte, ¿verdad? Como ya les decía, no solamente la muerte física, ¿verdad? Sino también la muerte social. Bueno, hasta aquí mi primera intervención. No sé si alguno de los colegas que nos están viendo tengan alguna duda, alguna situación, con gusto. Sí, vamos a dar tiempo para que lleguen sus preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Les damos tiempo? Vamos a dar, Carlos, una pausa, ¿no? En lo que... Muy bien, si no hay ninguna pregunta, colegas, vamos a dar un minutito más para ver si no hay alguna duda por parte de ustedes. ¿Alguna duda que tengan referente a esta primer parte de la intervención del maestro Francisco? Por favor, háganoslo saber. Okay. O también, si en este momento estamos como formulando la pregunta y si más adelante ya logramos formularla, en otra intervención también podremos... Sí, también estaremos esperando algún cuestionamiento que tengan, con mucho gusto lo vamos a atender. Si hay pregunta, ¿cuál es nuestra pregunta? Verónica Gómez dice, tuve la oportunidad de realizar prácticas profesionales en el área de salud y así como comenta, es muy importante la capacitación en este tipo de intervención, ya que cuando ocurría algún deceso, los médicos, enfermeras e inclusive trabajadores sociales no tenían tacto a la hora de dar la noticia. Efectivamente, muchas gracias, Verónica, por compartirnos precisamente, ¿no? Esa experiencia que seguramente, al igual que tu servidor, has vivido, has visto, ¿verdad? Por eso les repito, es tan importante nosotros el involucrarnos, nosotros como profesionales, generar más herramientas que nos ayuden a desarrollar lo mejor posible nuestro quehacer profesional. Algo que quiero dejar muy en claro es que cualquier profesional
carrera, tenemos que entender que en nuestra capacitación, nuestro manejo no debe de terminar cuando ya concluimos nuestros estudios. Cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales se tiene que ir preparando, porque seguramente por ahí quedaron muchas áreas de oportunidad durante toda mi preparación. Entonces, precisamente, qué tan importante, Verónica, hoy en día que puedas estar con nosotros y podamos ir preparándonos más para entender cómo manejar esta situación, ¿verdad? Como bien lo dices, es a veces lamentable que los profesionales a lo mejor de la salud no contemos con estas herramientas, ¿verdad? Pero es parte de nosotros fortalecer nuestro quehacer profesional. Trabajo social es importante, no sé si en este caso Verónica sea colega también, o también aunque fuera de otra profesión, es importante fortalecer esta parte. Y no solamente para nuestro quehacer profesional, ya lo decíamos en los ejemplos, para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cómo ayudar en este momento, guiar, escuchar, ¿verdad? A ese ser querido que nos necesita, ¿no? A ese familiar. Entonces, sí, bien lo dices, lamentablemente es una situación que se presenta en muchas instituciones, el no manejo para este tipo de notificaciones a familiares y a pacientes. ¿Ok? Y bueno, de mi parte, quiero felicitar no solamente a Verónica, sino a todos los involucrados que han estado a lo largo de este curso, el involucrarse, porque eso significa algo que nosotros tenemos que llamar responsabilidad profesional. Cada uno de ustedes, al estarse preparando más, significa que ustedes quieren desarrollar su quehacer profesional lo mejor posible. De verdad, para mí, en lo personal, los felicito y bueno, como ya les decía, ¿no? El secreto es entender también que cada uno de nosotros por naturaleza es tanatólogo, ya lo veíamos, ¿verdad? Sabemos escuchar, podemos guiar. Algo muy importante que a veces no lo hacemos, no nos detenemos a escuchar. Si a veces nos pusiéramos a escuchar a esa persona que en ese momento tiene esa necesidad, créanme, puede ser tan valioso y no solamente llegar y dar la noticia y lo que sigue, no. A veces tenemos que manejarlo, ir guiando, escuchar a esa persona, entenderla. Es tan importante, por eso ahí nuestra intervención. Hay 3 preguntas más. Sí. Belén nos dice, habla al inicio de la muerte biológica y la muerte social. ¿Qué tipo de muerte sería la de un desaparecido, como los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo? Ok, en este momento, esa muerte yo la clasificaría como una muerte biológica o física. ¿Por qué? Porque no se han encontrado, ¿sí? Como tal. Pero no hay una muerte social porque aún todavía lo seguimos recordando. ¿Sí? Lamentablemente, físicamente no existe evidencia ya de ellos. Pero algo que tiene mucho que ver ahí es la importancia que ha tomado el caso y que hoy en día es de alarma, una alarma social, una problemática social y que lamentablemente, pues bueno, esos estudiantes pues fueron víctimas de muchas situaciones que bueno, si nos apropiamos propiamente del problema, nos involucraría más tiempo, pero estos estudiantes hoy en día lo pondríamos como una muerte física, porque no hay evidencia aún como tal, tangible de ellos, pero ¿qué creen? Su muerte social seguramente continuará, como les ponía el caso, ¿verdad?, del cantautor, continuará por mucho tiempo. No habrá una muerte social, porque ese caso es de alarma social. Entonces, precisamente esos estudiantes aún continuarán, seguramente, por ejemplo, como hace poco tiempo, ahorita que me recuerdo, el suceso del 2 de octubre, que acaba de pasar, ¿no? Sí, claro, es completamente otra situación, pero también, ¿no? Esos estudiantes que se manifestaron en ese momento, aún su muerte social
no ha llegado. Sí. ¿Ok? Julie Cardosa nos dice, me gustaría mencionen un ejemplo de cómo orientar a un paciente sobre el diagnóstico de cáncer o SIDA. Ok. Bueno, sería muy importante, antes que nada, a lo mejor de manera personal, la intervención que podría hacer es, primero, si le voy a decir propiamente al paciente o al familiar. Si le voy a decir al paciente es, primero, no llegar con la noticia tangible, sino primero hacer una entrevista propiamente del paciente. ¿Cuál es su dinámica familiar? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Verdad? Y una vez que yo ya entienda ese paciente, su historia de vida, su dinámica familiar, si tiene problemas económicos, familiares, personales, podré ya tener una intervención. Es decir, si yo tengo un paciente que a través de esa entrevista que yo le hago a profundidad, veo que es un paciente que cuenta con redes de apoyo, seguramente será más fácil para él y para sus familiares ir asimilando esta situación. Pero si me encuentro con la limitante de que es un paciente que a lo mejor tiene muchos hijos, pero de los hijos y uno se hace, tiene redes de apoyo limitadas, la manera de que seguramente será su deceso del paciente será más complicado, ¿verdad? Es importante también entender lo que yo les decía, la parte de la espiritualidad. La parte de la espiritualidad tiene que ver mucho, porque de ahí puedo partir, hacerle entender a ese paciente que a lo mejor su diagnóstico es complicado, pero en algún momento pues, se puede acompañarse, de acuerdo a su espiritualidad, que a lo mejor, por ejemplo, hay muchos casos, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, ¿por qué creen que en los hospitales hay, por ejemplo, o en las unidades médicas, hay casi en su totalidad, hay espacios donde hay una imagen o algo? Porque es precisamente era la parte que decíamos, ¿no? La parte de la aceptación, el refugiarme en esa parte espiritual. Entonces, algo bien importante es primero hacer una entrevista a profundidad, entender la dinámica de ese paciente, e indicarle cuáles son realmente algo bien importante que tenemos que entender. Tampoco es nosotros como profesionales tampoco debemos omitir ningún tipo de información. Es realmente decirle al paciente la situación por la cual está pasando, y cuál es, de acuerdo a la valoración médica, por ejemplo, si es una situación de enfermedad, cuáles son las opciones, ¿verdad? Sí, pero algo bien importante que yo les decía, lamentablemente si es una situación de alguna enfermedad terminal o de algún diagnóstico complicado, pues por ejemplo, en el caso del SIDA, pues hoy en día, por ejemplo, ya hay muchas alternativas, ¿no? Ya no es como hace años que a lo mejor la proyección de vida pues era muy limitante, ¿no? Hacerle entender al paciente que a lo mejor pues, tiene un diagnóstico en el cual, pues, si lleva un buen tratamiento, podrá tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque si le decimos al paciente como tal, tiene SIDA, a veces estamos tan desinformados, que si yo tengo el antecedente o la idea de algún amigo, de alguna referencia, hasta a veces de alguna, de verdad, de alguna novela, de alguna película, de algo, y yo me voy con la idea de que, es que cuando yo vi que se murió, no. Hoy en día hay que hacerle entender todas las alternativas que existen. Bien, Verónica Martínez nos comparte, muchas gracias con este tema, me quedó claro la pérdida de mi madre, que fue para mí como si se me fuera la vida. Tengo un gran dolor, felicidades a todos los ponentes. Ok, muchas gracias. María Patricia García Rizo dice, en la práctica tanatología, ¿cómo influye las diferentes religiones de la persona? Ok, influye mucho en el sentido, por ejemplo, de los rituales de despedida, ¿no? Por ejemplo, hoy en día aquí con nosotros, en nuestra cultura, por ejemplo, generalmente que somos católicos, regularmente pues hacemos
el funeral, ¿no? Hacemos los rosarios, ¿verdad? Que es una manera de acompañar a sus familiares de ese ser querido, que yo les decía, ha concluido su viaje en este momento de esa muerte física, de esa muerte biológica. Es la parte como influye la religión, no es lo mismo podemos, por ejemplo, acudir o lo podemos ver como referencias en películas, ¿verdad? A mejor cómo es los rituales de despedida en Occidente que en Oriente, no lo mismo. Tiene mucho que ver la parte de la religión, de la espiritualidad, cómo es que nos despedimos de nuestros seres queridos, cómo es esa parte del acompañamiento. Y la última dice Marisela Robles, me gustaría que se hablara sobre el duelo anticipado, porque hay familias que pasan 2 veces por el duelo, por la pérdida de salud, por una enfermedad terminal y por la pérdida del ser querido. Ok, sí, precisamente en el segundo tema que vamos a ver, vamos a ir hablando precisamente de cómo nos tenemos que ir preparando ante el proceso de muerte. Porque yo les decía hace ratito, cuando hablamos de tanatología, creemos que solamente tanatología habla propiamente de muerte, y no, hablamos en el sentido de proceso de vida y muerte, ¿ok? Cómo conlleva de la mano, y algo bien importante es cómo precisamente irnos preparando de manera anticipada ante cualquier tipo de pérdida, que no estamos acostumbrados, y que, si me lo permite, ahorita con el siguiente tema, vamos a ir viendo cómo, a través de encontrar el sentido de vida, vamos a irnos preparando cada uno de nosotros ante cualquier pérdida tan significativa que podamos tener. Bien. ¿Sí? Por eso es que primero pusimos esta parte y después la otra. ¿Okay? Y algo que quisiera comentar es, creo que también lo dijo la compañera Verónica, que le ayudó mucho Lo de su madre. Lo de su mamá. Sí. Sí, algo bien importante, y yo les decía, por eso es que cuando explicamos estos temas, lo explicamos a veces hasta con ejemplos propios, ¿verdad? Porque yo les decía, somos tanatólogos por naturaleza, y bueno, también comparto contigo, Verónica, el hecho de que yo me haya acercado a esta profesión, precisamente fue también por esa pérdida tan significativa de un ser querido. En este caso comparto la misma figura, que es la figura materna. Gracias. Sí. Bien. Pues ya no hay más preguntas. No sé si quieran hacerlo. No, vamos a ir a una pausa. Agradecemos por todas sus preguntas y por sus comentarios. Realmente ha sido nutritiva esta parte de la primera instancia de la sesión del día de hoy. Así que vamos a pasar a un receso entre 15 y 20 minutos, así que arrancamos aproximadamente un poquito después de las 10:30 de la mañana, y 5 por ahí, arranca la segunda parte de la ponencia del maestro Francisco Salvador, así que démonos un receso para que tomemos algún alimento, algún rico café, y regresamos con la segunda parte de nuestra transmisión en vivo en esta última sesión de nuestro taller de tanatología e intervención del profesional del trabajo social. Regresamos. Okay.